Una cárcel que es una fortaleza en mitad del agua, a 2 millas de tierra firme. Mar por todos lados, oleaje, corrientes de gran fuerza y el agua gélida. Jamás nadie ha conseguido fugarse de allí, aunque muchos lo consiguieron, más de 20 personas, de las cuales la mayoría resultaron ahogados y unos cuantos muertos a tiros por los guardias. Pero en 1961, Frank Morris, los hermanos Anglin y Allen West intentaron fugarse. De hecho, salieron de la prisión y nunca más se volvió a saber de ellos. Teorías de todo tipo, podcasts, programas, documentales, películas, Clint Eastwood, pero jamás se ha dado con la solución a este enigma. ¿Se ahogaron, como piensa el FBI, tal vez por dar carpetazo al asunto o por justificarse en su incapacidad de encontrarles? ¿Escaparon realmente y vivieron felices en algún sitio? Hoy os voy a contar cómo ocurrió todo y qué aspectos, qué indicios se encontraron a lo largo de los años. Incluso lo último fue en 2018, si no recuerdo mal, y que arrojaba un poquito más de interés a esta historia que ya empezaba a decaer, obviamente. Estamos hablando de 1961. Así que sin más dilación, vamos a ver cómo estos hombres hicieron para escaparse de La Roca, la prisión de Alcatraz. Frank Morris, los hermanos Anglin, Johnny Clarence y Allen West ya se conocían de otros presidios, lo cual propició que al ser todos encerrados en la misma prisión, la de Alcatraz, y además pusieran sus celdas colindantes en el pasillo, todo aquello propició que empezaran a pensar en una fuga. Hay que decir que Frank Morris, además, se cree que tenía un cociente intelectual muy por encima de la media, no era ningún tonto. Los hermanos Anglin, Johnny Clarence, eran atracadores de bancos y Allen West poco más de lo mismo. Empiezan a pensar cómo fugarse, sobre todo Frank Morris, que era la cabeza pensante. Descubren que hay una especie de ventanuco de ventilación debajo de lo que es el lavabo de las celdas. Empiezan a rascar ese ventanuco hasta que lo pueden quitar y empiezan a rascar todavía más el orificio que queda. Con cuchillas desechadas que encontraban en el patio, con cucharas y con algún que otro elemento que conseguían robar de los talleres. Incluso llegaron a hacer un taladro que improvisaron con el motor de una aspiradora. Durante 6 meses están horadando esa abertura hasta que su cuerpo puede pasar por allí. A todo esto también idean unas cabezas con papel maché, como las que nos hacían hacer en el colegio, que le ponen un poco de pelo y cuando lo ponen en la cama, pues parece que están durmiendo. ¿Para qué querían esto? Porque una vez que el cuerpo les puede pasar por ese orificio, ascienden por una serie de conductos de ventilación a la planta de arriba, que estaba abandonada, eran antiguas celdas, y allí improvisan un taller. Es decir, que ya todas las noches pueden deslizarse por ese orificio, dejando la cabeza de papel maché en la cama, que se lo tragaban todos los guardias, y empiezan a trabajar en ese taller todos los artilugios que van a necesitar para su fuga. ¿Y cuáles eran esos artilugios? Pues ni más ni menos que todo lo que le pudiera intentar salvar la vida una vez que estuvieran en el agua. Con chubasqueros que van robando de la misma cárcel
y algunos presos que también se los donan, hacen una lancha. ¿Cómo saben cómo hacer una lancha? Una balsa. Encuentran un libro en la biblioteca donde se explicaba cómo hacer este tipo de cosas. Así que a base de chubasqueros consiguen hacer una balsa que la van soldando chubasquero con chubasquero con el calor de las tuberías de vapor que había alrededor. Todo esto es muy ingenioso, pero claro, el cautiverio también aviva mucho el ingenio. Seas o no muy inteligente, como parecía que era el líder de esta huida, que era Frank Morris. Clint Eastwood en la película, para que os hagáis una idea. Asimismo, también hacen un salvavidas. Una vez que todo esto con los chubasqueros, una vez que tienen esto, planean ya qué noche se van a fugar, quedan en lo que es el taller improvisado para de ahí iniciar la ruta que ya tenían planificada. Así que, como digo, se deslizan una noche por los orificios, pero Alan West no consigue, se le ha quedado encajado la rejilla de metal que tiene cubriendo ese orificio. No consigue sacarlo. Cuando ya lo saca, se desliza por el orificio, pero sus compañeros no le han esperado y se han largado. Así que vuelve a su celda y se queda sin escaparse, o tal vez se salvó de ahogarse en el agua. Nunca lo sabremos. Lo que sí que es verdad es que Allen West después colaboró con las autoridades contando absolutamente todo, por lo que no fue condenado por esta causa. Aunque sí que es verdad que, bueno, llevó una vida delictiva después. Cuando salió de la cárcel, al año le volvieron a encerrar por hurto mayor. Una vez en la cárcel, de nuevo apuñaló a un preso, matándolo, con lo que ya tenía condenas y cadenas perpetuas para 5 vidas, hasta que un día murió en la cárcel de peritonitis. Ahí termina la vida de este preso, que no logró escaparse o se salvó de ahogarse. Nunca lo sabremos. En cuanto a Frank Morris y los hermanos Anglin, como os decía, una vez que están en el taller, que cogen la balsa improvisada, los chalecos salvavidas, tienen que subir más todavía para después deslizarse por una cañería, remontar unos alambres de púas y por fin se supone que se echan al mar. Ahora bien, es de noche, son 2 millas hasta tierra firme, corrientes muy fuertes, como he dicho antes, oleaje, temperatura muy fría del agua. 1961. Hasta aquí es lo que se sabe prácticamente con certeza. Todo lo que viene ahora, prácticamente todo, son especulaciones. No hay prácticamente ningún dato, excepto algunas cositas que ahora vamos a desgranar. Cierto es, tengo que deciros que el FBI en 1979 concluyó que era prácticamente imposible que hubiesen sobrevivido hasta llegar a tierra firme. Hoy en día hay decenas de nadadores que 2 veces al año hacen ese mismo recorrido nadando, sin balsas, sin salvavidas, sin nada, en 2 eventos que se hace allí en California. Y es justo desde Alcatraz, por cierto, prisión que después cerraron por el gran coste que tenía mantener esa cárcel, que recordamos que es una isla en mitad del mar. Y aparte, tantos años del salitre del mar había desgastado muchísimo las instalaciones. Entonces, Alcatraz está cerrada desde hace mucho tiempo. Creo que se pueden hacer visitas, creo. Pero como digo, 2 veces al año se hacen eventos
que llevan a hacer esta competición deportiva de nadadores que desde Alcatraz van a tierra firme. Y lo hacen nadando, sin nada más. Es cierto que la calidad física del humano ha aumentado mucho en 50, 60 años que han pasado. Pero bueno, ahí queda ese dato también. A partir de aquí os cuento qué se sabe, qué indicios hay, qué testimonios. La fuga no se descubrió hasta la mañana siguiente, gracias al ingenio de las cabezas de papel maché. Un par de días después se encontró un remo flotando en el agua. Poco después se encontraron restos de un chaleco salvavidas. Y también se encontró flotando una protección de plástico dentro de la cual iban las direcciones y fotografías de los contactos familiares de los hermanos Anglin. Esto fue muy concluyente para las autoridades para agarrarse y decir que se habían ahogado, porque decían que aquello era todo lo que ellos tenían para después poder moverse por la civilización, poder llegar a alguien que les ayudara y que se habrían ahogado antes de perder aquello. Bueno, me parece muy cogido por los pelos. Se les pudo caer, se les pudo extraviar en cualquier historia. Dudo mucho que se dejaran morir antes que perder esas direcciones y esas fotografías. Estamos hablando de criminales. No hay que olvidar que aunque haya películas que los pongan un poquito mejor y tal, eran criminales con todas las de la ley. Ladrones, asesinos. Pero entiendo que tenían, justamente eso les daba bastantes recursos que otras personas no tenemos para moverse clandestinamente. Un dato que sí que hay que tener en cuenta es que Allen West, que como decimos no consiguió fugarse y que colaboró en todo, manifestó que tenían planeado, una vez que llegaran a tierra firme, robar ropa y un coche. Esto en principio también fue un dato en el que se agarraron las autoridades para decir que no lo habían conseguido, ya que no hubo en los siguientes días ninguna denuncia de un coche robado, ni tampoco ropa robada, aunque, bueno, lo de la ropa podría ser menos extraño porque no todo el mundo denuncia que le han robado unos pantalones y un jersey de un tendedero. Bueno, cuando ocurre algo así, siempre es muy común que mucha gente llame por teléfono a las comisarías diciendo he visto a este fugado en tal sitio, he visto a esta persona desaparecida en tal otro. Es decir, testimonios de este tipo hubo muchos. Por ejemplo, hubo un rumor bastante desarrollado de que vivían en Brasil e incluso se enviaron agentes allí a Brasil a buscarles, pero no se encontró nada. Un compañero de clase de Morris, que dijo que lo había tratado durante 30 años, aseguró que lo había visto en Maryland, con bigote y barba pequeños. Se investigó, pero nada. Ahora bien, lo que tiene un poco más de enjundia es la familia de los hermanos Anglin. Y os digo por qué. Eran 11 hermanos. Muchos de estos hermanos aseguran que durante años y años estuvieron recibiendo postales sin firmar, en las que simplemente pues eran frases que no nos olvidamos de vosotros, os queremos familia, cosas así. La madre estuvo todos los años hasta que se murió, todos los días de la madre recibió un ramo de flores anónimo. Todos los años hasta que se murió. Otro de los hermanos comenta que llamaban por teléfono a la casa familiar y no hablaba nadie, solamente se oía una respiración. Este mismo hermano que lo cuenta dice que podían ser bromas de gente, pero que él mismo le gusta pensar que eran sus hermanos. Cuando murió su madre, al funeral se presentaron dos mujeres sorprendentemente altas al funeral y con muchísimo maquillaje en la cara. Cuando murió el padre de los Anglin, al funeral se presentaron dos hombres con barba
que no reconocieron, no saludaron a nadie de la familia, se acercaron al ataúd, lloraron y se fueron. Como digo, hubo muchísimos testimonios, reclusos que iban a programas de televisión porque les pagaban contando que sabían dónde estaban. Todo era desechado, perdón, por ser poco coherentes o tener muy poco sustento según las autoridades. Sí que fue un poquito más investigado y un poquito más serio una declaración en el lecho de muerte, que parece que cuando alguien hace una declaración cuando se está muriendo, como que se le da mucha veracidad. John Leroy Kelly afirmó que él y su socio recogieron a Frank Morris y los hermanos Anglin en un coche cuando llegaron a tierra firme, según tenían acordado, para llevarles hasta Canadá. Pero él y su socio asesinaron a Frank Morris y a los hermanos Anglin para quedarse con los $40.000 que los familiares habían recaudado para su fuga y posterior vida allí en Canadá. Incluso dio las coordenadas o la zona donde habían enterrado los cuerpos. Una vez que las autoridades fueron a esa zona y empezaron a buscar, no había ningunos cuerpos enterrados donde esta persona lo había dicho. Y por último, el último broche de esta historia, que ocurrió en 2018 y que a mí me parece el más interesante. Como os digo, en 2018 el FBI recibió una carta anónima, bueno, no anónima, perdón, una carta que decía que era John Anglin, que aseguraba que Frank Morris y Clarence Anglin habían muerto unos años antes en Estados Unidos y que él se prestaba a negociar su rendición a cambio de que le costearan el tratamiento del cáncer terminal que estaba sufriendo. Pero aquello no llegó a más. No sé si el FBI no quiso responder. Sé que en la carta creo que John Anglin puso, el supuesto John Anglin, puso que esa carta debía de ser leída en un programa de televisión y que en ese mismo programa de televisión el FBI debía de comprometerse a arrestarle con la condición de pagarle todo el tratamiento del cáncer y 2 años de prisión, si no recuerdo mal. Pero como digo, el FBI no quiso seguir con aquello. Si era verdad, si no era verdad, nunca lo sabremos. Esto es uno de estos misterios, como el anterior vídeo que hice de H.B. Cooper. Es de estos misterios que creo que jamás sabremos la verdad. Porque aunque salga alguien contándolo, que ya con tantos años que han pasado es muy, muy, muy improbable, tampoco sabremos si está contando la verdad o no. Entonces creo que esto se va a quedar ahí para siempre, como Kennedy, como H.B. Cooper y como algún que otro enigma. Pero eso también le da esa magia y ese sabor que a mí me encanta, porque va a suscitar de por vida, como os digo, programas, podcasts, documentales, este vídeo, y la gente sigue y sigue hablando y la historia nunca muere. Hay otras historias que sí, pero esta está ahí agarrada en el tiempo y seguimos hablando de ella, y eso es lo bonito. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. ¡Un abrazo!